Bueno, se me queda sin espacio el celular, chicos, así que vamos a acelerar un poquito porque no me deja grabar más. Bueno, entonces vimos que los sistemas materiales pueden sufrir cambios. Un sistema que sufre cambios es un sistema que pasa de un estado a otro, no de un estado de la materia, sino de un estado general. Estos cambios pueden ser físicos o químicos. Los físicos son aquellos en los que no cambia la estructura de la materia, es decir, que tengo la misma sustancia cuando empieza el cambio que cuando termine, solo que puede ser en otro estado o en otra condición. En cambio, los cambios químicos o reacciones químicas son aquellos en los que se produce ruptura de enlaces entre los átomos, se enlazan, cambia la estructura, se enlazan y forman nuevas sustancias, ¿sí? Es decir, no tengo lo mismo al principio que tenía al final. Generalmente los cambios químicos son irreversibles y los físicos son reversibles, ¿sí? Vimos que una ecuación química es una forma de representar fenómenos mediante símbolos químicos y otros signos, y que para que me represente la ley de la conservación de la masa voy a tener que equilibrarla mediante el método más sencillo que conocemos, que es el del tanteo. Bien, como reacciones químicas, tipos de reacciones hay un montón, pero vamos a ver las más comunes, ¿sí? Que consideré que era importante que ustedes vieran, que es la combustión. Una combustión es una reacción química en la que el combustible se quema. Es decir, tenemos un combustible, una sustancia que se va a quemar, tenemos un comburente, que es la sustancia que va a provocar que esa sustancia se queme, va a sostener la combustión, y tenemos liberación de calor, ¿sí? El comburente más común es el oxígeno, ¿sí? Los combustibles más comunes son los derivados del petróleo, que es lo que llamamos hidrocarburos. ¿Por qué? Porque están formados por carbono e hidrógeno, exclusivamente, en diferentes proporciones. Hidrocarburos que conocemos, bueno, la nafta, el queroseno, el gas que sale de la estufa y de la cocina, que es gas propano, gas butano. Vamos a ver un ejemplo de una ecuación química de una combustión, ¿sí? Para que ustedes lo tengan visualizado. Este gas CH4 es el metano. Un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Tiene esta molécula de gas metano, que va a reaccionar ¿con qué? Con oxígeno. Miren qué horrible me salió eso. Bien, va a reaccionar con oxígeno para dar lo que dan todas las combustiones de hidrocarburos. Dióxido de carbono, el gas del que estábamos hablando, más vapor de agua, más calor. ¿Está? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aprovechar para practicar, para balancear esta ecuación. A ver, ¿qué tengo acá? Un carbono. Al final, un carbono. Bien. 4 hidrógenos, ¿ven? Esta molécula tiene 4 átomos de hidrógeno. Y acá tengo solo 2. ¿Ven? Si cuento los hidrógenos de todos los productos, ¿se ve bien ahí? Sí. Tengo 2. Entonces ya por lo pronto acá tengo que poner un 2. Para que multiplicado por estos 2 átomos sean 4 átomos. Son estos 4 átomos que tengo acá. Este 2, que es el coeficiente estequiométrico, lo multiplico por el subíndice. ¿Por qué? Porque acá hay 2 átomos. Si multiplico todo esto por 2, voy a tener 4 átomos. ¿Está? Bien. Entonces, teníamos 1 de carbono, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. El carbono vimos que estaba bien. El hidrógeno vimos que faltaba de este lado. Entonces le agregué un 2. El oxígeno, vamos a ver, 2 oxígenos. Acá tengo 2. Pero acá tengo este multiplicado por este 2. Entonces acá tengo estos 2 más estos 2, tengo 4 oxígenos. ¿Qué tengo que hacer? Poner un 2 acá. Para que ahora tengo 4 oxígenos y tengo 2 más 2, 4. Vuelvo a revisar todo. Un hidrógeno, un carbono. 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos. 2 por 2, 4 oxígenos. Acá tengo 2 y acá tengo 2 oxígenos. Esta ecuación está balanceada. ¿Bien? Bien.
Entonces, una molécula de gas metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno, para dar una molécula de dióxido de carbono más 2 moléculas de agua más calor. Esta es la ecuación química de la combustión del gas metano. ¿Sí? Bien. Dijimos que en nuestras casas, cuando tenemos estufas o cocina, lo que hacemos es utilizar la combustión para aprovechar el calor. ¿Qué hace la estufa o la cocina? Quema, o sea, produce una combustión de gas, no este gas propano o butano, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando no hay suficiente oxígeno, la combustión no se realiza totalmente, se realiza una combustión incompleta. Y en lugar de dar dióxido de carbono, como vimos, tenemos carbono más oxígeno, que va a dar, cuando el oxígeno no es suficiente, va a dar un gas que también lo hemos nombrado, el monóxido de carbono, más carbonos sólidos, o sea, hollín, el tizne, ¿sí? El carbono residual, que le vamos a decir. Este gas, que es el monóxido de carbono, en la ecuación está equilibrada así. No. Para equilibrar esta ecuación deberíamos poner un 2 acá y 3. Bueno, 3 acá. Pero no la vamos a equilibrar esta por las dudas. Porque no lo tengo hecho el ejemplo y tengo miedo de equivocar. A ver. Lo importante que quiero decirles es que este gas, el monóxido de carbono, es el que es tóxico, el que nos puede matar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ingresa a la sangre y le resta espacio al oxígeno, entonces nos morimos asfixiados. Por eso es que hay que tener tanto cuidado con el funcionamiento de las cocinas y las estufas, porque si están funcionando mal, queman mal y emanan este gas que para nosotros es tóxico, y hollín. Esto es carbono residual, que es lo que conocemos como hollín, ¿sí? Bueno, esto solo para que ustedes lo tengan como en la cabeza presente, ¿sí? Nada más. Bueno, vamos a hacer los ejercicios del punto 2 porque tengo miedo que se me corte el video, chicos. A ver, teníamos que poner verdadero o falso. Punto A. Las sustancias que originan una reacción química se llaman reactivos. Es verdadera. Tenemos reactivos y tenemos productos al final. Uno de los productos de la combustión es vapor de agua. Vimos que sí. Uno de los productos de la combustión de los hidrocarburos es dióxido de carbono y el otro vapor de agua, además de liberarse calor. Los cambios físicos son irreversibles. Falso. Los cambios físicos, la gran mayoría, son reversibles. ¿Qué quiere decir? Que puedo volverlos para atrás y volver a obtener la sustancia en las condiciones en las que la tenía al comienzo. Los cambios químicos originan nuevas sustancias similares a las originales. Ahí está la trampa, esta es falsa. Las sustancias que se originan en los cambios químicos son totalmente diferentes a las que tenía originalmente. La ecuación química es una representación de un fenómeno que se realiza en el lenguaje universal mediante símbolos químicos y signos. Esa es verdadera. La ecuación química la definimos como una representación de fenómenos mediante símbolos símbolos químicos y otros signos. Ecuaciones químicas y reacción química son lo mismo, son sinónimos. Falso. Ecuaciones químicas son la representación de las reacciones químicas. Las reacciones químicas son fenómenos de cambios de estructura de la materia, ¿sí? Todas las reacciones químicas liberan energía en forma de calor. Es falsa. Puede ser energía eléctrica o puede ser luz que se libere también. No todas liberan solamente calor. Una combustión incompleta resulta en CO2, o sea, dióxido de carbono y agua. Esta es falsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque una combustión incompleta me da monóxido de carbono, no CO2, CO. No dióxido de carbono, sino monóxido de carbono, que es el gas que es tóxico para nosotros, ¿sí? Esa es falsa. Bien, balanceamos las siguientes ecuaciones. A ver, el A.
tenemos sílice más oxígeno, que va a dar lo que se llama el ion silicato. Esto es el principal componente de muchos minerales, de los minerales más importantes que forman la litosfera, la parte de la Tierra que nosotros habitamos, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos? A ver, vamos a hacer, para balancear una ecuación, miramos lo que tenemos al principio y lo que tenemos al final. Silicio, acá tenemos 1 y acá tenemos 1. Oxígeno, acá tenemos 2 y acá tenemos 4. ¿Qué es lo que hacemos? Y ponemos un 2 acá y me vuelvo a fijar. Silicio sigo teniendo 1. Oxígeno, 2 por 2 tengo 4 y tengo 4. La ecuación quedó balanceada. El B. El cloro a temperatura ambiente es diatómico, porque el cloro es una molécula diatómica y a temperatura ambiente es gaseoso. Más hidrógeno, que también es una molécula diatómica, tiene 2 átomos por molécula y también a temperatura ambiente es gaseoso. Para dar cloruro de hidrógeno, que en agua es ácido clorhídrico. Bien, todo esto que yo les voy diciendo, no pretendo que se lo acuerden los nombres, pero se los voy diciendo para que les vaya sonando, ¿sí? Se van acostumbrando a usar lenguaje químico. No pretendo que se acuerden que esto en agua es ácido clorhídrico, pero este año yo se los nombro, el año que viene cuando vuelvan a verlo en reacciones químicas, se van a acordar de que aunque sea lo sintieron nombrar, ¿sí? Bien. Vamos a ver, ¿qué tengo? 2 cloros, 1 cloro. Bien, le pongo un 2. 2 cloros, 2 cloros. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Quedó balanceada. Algunas son fáciles. Bien. Sí. Bromo. El bromo también es una molécula diatómica, reacciona con oxígeno, o sea, cuando reaccionan con oxígeno se oxidan para dar. Bien, ¿qué va a dar? Bromo 2, oxígeno 7. Bien, óxido de bromo. Tiene estas proporciones esta molécula, tiene 2, cada molécula tiene 2 átomos de bromo y 7 de oxígeno. Bien. ¿Estoy bien? Sí. ¿Qué tengo antes? 2 bromos. Tengo 2 bromos. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué tengo? 2 oxígenos, 7 oxígenos. Cuando tengo números así, 2 y 7, la única forma que tengo, por ejemplo, o 2 y 5, o 2 y 3, lo que voy a hacer para equilibrar es acá poner un 7 y acá poner un 2. 7 por 2, 14 oxígenos, 2 por 7, 14 oxígenos. Es la única manera de equilibrarlo, ¿sí? El índice que tiene este lo pongo como coeficiente y el índice que tiene este lo pongo como coeficiente. Lo que pasa es que este acá se lo tengo que poner a toda la molécula. No se lo puedo poner adelante al oxígeno. Recuerden que esto es una molécula, una sustancia nueva, ¿sí? Vamos a ver de nuevo. 2 bromos y ahora tengo 4 bromos, porque como le puse un 2 acá, me multiplicó este bromo, entonces voy a tener que poner un 2 acá. 4 bromos, 4 bromos. 7 por 2, 14 oxígenos. 7 por 2, 14 oxígenos. Ahí quedó balanceada. Está bien, la reviso porque yo a veces le pifio. Esto, chicos, tranquilos, hay que practicarlo, ¿sí? Por ahora síganme, vayan razonándolo conmigo y vayan acostumbrándose a hacerlo, pero esto requiere mucha práctica. Si hubiéramos estado en clase, hubiéramos hecho todo un práctico de esto, ¿sí? Pero yo no quiero que se vayan de este año sin mínimamente verlo. A, B, C, D. C, carbono más hidrógeno. El hidrógeno es una molécula diatómica. Reaccionan para dar CH4. ¿Qué es esto? Lo que vimos hoy, metano.
es un hidrocarburo, un derivado del petróleo, que a temperatura ambiente es un gas. Bien, vamos a ver, un carbono, 2 hidrógenos, 4 hidrógenos. Le pongo un 2 acá, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. El carbono quedó igual, esto está equilibrado. Lo hago rápido, chicos, porque ustedes paren el video cuando lo están viendo, así lo ven bien. Pero lo hago rápido porque me quedo sin espacio en el celular.